Bienvenidos otra vez al programa panorámico, transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Continuamos con este tema de la responsabilidad social empresarial. Estamos con el licenciado Pablo Ayala y en el bloque anterior estábamos platicando un poquito sobre los instrumentos y las ventajas que tienen esto de la responsabilidad social. Ahora, ¿cuál de estos instrumentos sería el más importante o al que más tendemos que darle un enfoque? Bien, la pregunta es muy difícil de responder porque si yo hablaba de tres instrumentos básicamente, que son los códigos, por ejemplo, las auditorías éticas o los informes de responsabilidad social, tendríamos que pensar que cada una de las organizaciones tendría que optar por aquel instrumento que mejor satisfaga sus necesidades. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, que las organizaciones no renuncien a nada, que no renuncien a ninguno de los instrumentos. Es decir, que una organización que está haciendo las cosas bien, es decir, que tiene vocación de desarrollar no solamente a su personal, sino permanecer en el mercado, respetar el medio ambiente y ser verdaderamente un factor de desarrollo para el entorno en donde está enclavada, pues yo creo que no tendría ningún inconveniente en elaborar un código ético. Ahora bien, ¿cómo elaborar un código ético? Bueno, eso es un proceso interno, un proceso que tiene que desarrollar la organización, y es un instrumento muy sencillito, como te comentaba, en el que se plasman cuáles son las intenciones, los valores, digamos, las fortalezas, las excelencias de aquella organización, y que la van a conducir hacia un puerto seguro. Esto es un acto de convicción, no es nada impuesto, o sea, no hay obligatoriedad legal. La responsabilidad si la empresa quiere. Exactamente. La responsabilidad social se distingue por eso, porque es un acto voluntario. Por lo tanto, esto que puede parecer, digamos, algo suave, una ley suave que no tiene dientes, también tiene otro lado, que es un lado muy fuerte. Es decir, es la convicción, la verdadera convicción de que queremos hacer las cosas de un modo y no queremos hacer las cosas de otro modo. Entonces, si nosotros apostáramos por uno, yo te diría que muchas organizaciones en la actualidad están apostando por el informe de resultados en términos del triple informe de resultados, es decir, cuáles son las cuentas en términos numéricos, cuáles son, digamos, también el aporte y el respeto que tiene esta organización al medio ambiente, y cuáles son, digamos, aquellos aportes que hace al factor humano, al capital humano. Y ahí esto es lo más difícil de resolver, porque habría que decir, por ejemplo, qué se hace en términos de capacitación, qué se hace en términos de satisfacción personal, qué se hace en términos de posibilidad de tener una vida y una carrera profesional dentro de una organización. Actualmente hay organizaciones que se encargan, como el GRI, por ejemplo, es un instrumento que sirve para medir la responsabilidad social de las organizaciones. Y este es un instrumento internacional, es decir, muchas organizaciones que no forman parte del GRI se ven preocupadas. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres ser cliente de ellas, lo primero que ves es si esa empresa es responsable, si esa empresa es confiable, si esa empresa es transparente, si esa empresa hace buen uso de los recursos. Y me refiero a todos los recursos. Y más o menos, ¿qué ejemplos de empresas de los que siguen este tipo de modelos es adecuado? ¿Cuáles son? Mira, en México desafortunadamente vamos dando pasos muy tenues, vamos dando pasos que no son muy firmes, pero por lo menos ya hay una cierta conciencia de que es necesario trabajar en este sentido. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que son internacionales, es decir, que están instaladas en otros países, en donde la responsabilidad social es un tema viejo. Yo te decía que tiene una historia reciente, y a partir de 1960, por decir algo, tanto en Europa como en los Estados Unidos, ya hay muchos, digamos, exigencias que piden a las empresas que sean responsables ante ciertos elementos como los que ya hemos hablado. Entonces, las empresas que quieran permanecer en el mercado y que quieran permanecer en el mercado global deberán atender, por ejemplo, algunos de los indicadores que aparecen en el GRI. En México solamente hay tres grandes empresas. Una pertenece al giro petrolero, otra pertenece a la extracción y procesamiento de producción de cemento, y tenemos otra empresa que tiene que ver con una cuestión gubernamental, pero todavía hay muchas empresas que, aún siendo internacionales, no cumplen con todos los requisitos que se pide en el GRI, cosa importante. Qué bien.
Y dentro de esto, ¿cuáles son algunas limitantes de esto de la responsabilidad? Bueno, la RSE tiene, o la responsabilidad social empresarial, todavía enfrenta algunos desafíos. Hay algunos obstáculos, algunas barreras. No sé si recuerdes cuando inició la cultura de la calidad o la apuesta por el desarrollo de la calidad total, empezó con los círculos de calidad y todo eso. Y hoy tenemos un trabajo muy amplio y ya muy consolidado en términos de lo que son los ISOs. Bueno, este GRI del que yo te hablaba, digamos que es un ISO ético. Okay. Es decir, ¿qué tenemos que superar? La desconfianza que nos inspira a hablar de ética. Pareciera que cuando hablamos de ética es una cuestión personal, no es una cuestión que tenga implicaciones en lo social. Y una empresa tiene muchísimas implicaciones en lo social. Es decir, una empresa está comprometida con el entorno. ¿Por qué? Porque es del entorno de donde ella se nutre para poder obtener sus beneficios, es decir, de la población, de los recursos naturales, del medio social, económico, gubernamental, etcétera, en donde está enclavada la organización. Entonces, es muy importante que en la actualidad las empresas piensen en ese sentido, porque es el nuevo modo de hacer empresa. Yo resumiría qué es la responsabilidad social del siguiente modo. La responsabilidad social es informar en el ámbito económico, en el ámbito ecológico, en el ámbito social, de manera permanente, de manera transparente, para permanecer en el mercado y para ser verdaderamente un factor de desarrollo. Okay. Y más o menos algunos consejos para los empresarios que nos están viendo en casa que puedas darles acerca de qué pueden hacer o cómo se puede generar. Yo creo que tendríamos que acercarnos ya a la consulta de mucha bibliografía que está surgiendo últimamente que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. Empezamos primero con una consulta, con una reflexión, con una discusión al interior de las empresas sobre el papel de la empresa en la sociedad, y a partir de ahí yo creo que ya empieza una carrera. Aquí nosotros en la escuela, en el tecnológico, ya estamos trabajando mucho en este sentido y estamos formando a los jóvenes en esta nueva cultura que es la de la responsabilidad social empresarial. Esto empieza educando y va a terminar educando. Okay. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue su programa panorámico desde el Tecnológico de Monterrey, aquí en el Campus Guadalajara. Y bueno, Pablo, muchas gracias por toda tu explicación sobre este tema y nos vemos la próxima.